empezar a grabar. Lo que vamos a hacer el día de hoy, más desde el lado de backend, es vamos a ya a configurar y a instalar PHP, ¿sí? Pero con una base de datos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero debemos instalar lo que es el Postgres, ¿sí? Debemos tener Postgres, y si no tenemos Postgres en nuestro equipo, pues debemos instalarlo. Yo ya lo tengo instalado, Postgres aquí. Aquí yo tengo el Postgres instalado. En este voy a admitir. Ya tengo el Postgres instalado. Aquí ya tengo una cuenta. Y aquí estoy interactuando con Postgres a través de comando, ¿sí? Entonces yo puedo interactuar con Postgres a través de un comando, ¿sí? O puedo otra vez interactuar de una interfase visual. Entonces en este caso yo puedo tener también una interfase visual de Postgres que se llama el pgadmin. Creo que en esta parte ustedes, digamos, ya han interactuado con Postgres más por sus cursos anteriores en taller de base de datos. Entonces, aquí yo me estoy conectando a través de un cliente y este cliente me está pidiendo la clave para poder acceder al Postgres y aquí yo ya me conecto al servidor de Postgres y en este caso yo he creado una base de datos que se llama prueba, ¿sí? Entonces aquí tengo prueba y en los esquemas he creado una tabla aquí en Tables que se llama usuario, ¿sí? Entonces en Postgres, digamos, esta parte gráfica, esta parte, este es un cliente, ¿sí? Eso es un cliente que se conecta al motor de Postgres, que es el que uno instala por comando. Bien, ¿qué más necesitamos? Necesitamos también para poder acceder es decir, poder hacer funcionar la conexión con un lenguaje de programación, que en este caso sería, vamos a hacer varios, pero en este caso sería PHP, el que vamos a ver. ¿Por qué PHP? Vamos a ver PHP, Node.js, porque PHP usualmente el día de hoy en todos los servidores que ofrecen los servicios de hosting, siempre suelen tener lo que es lenguaje de programación PHP con una base de datos y esa base de datos ni siquiera es Postgres, sino es MySQL o MariaDB, ¿sí? Luego vamos a hablar que hay también una interfase gráfica para poder trabajar la base de datos MySQL, que la, digamos, interfase, si ustedes van a ver, es mucho más fácil que la de Postgres, ¿sí? Para poder interactuar con Postgres. Sí. El taller de base de datos tiene como prerequisito este ramo, sí. Tiene como prerequisito este ramo, es decir, ustedes han visto lo que es base de datos y el taller de base de datos donde han visto Postgres. Tengo entendido que ya han visto Postgres, ¿no? ¿Al taller de base de datos todavía no lo han visto? ¿O están viéndolo en este transcurso de este semestre? Ah, vale, aún no tenemos taller de base de datos. Bien. Pero ya han visto todos los conceptos de bases de datos. Sí, digamos que es similar a MySQL. Sí, es más, la interfaz de MySQL es mucho más fácil que la interacción con Postgres. Entonces, en este caso, con Postgres, ¿qué van a hacer? Van a instalar en su consola, aquí yo me voy a instalar, van a instalar Postgres. Normalmente Postgres, para Mac, yo solamente le di brew, install, y le dan Postgres, ¿sí? Postgres SQL o PSQL. Para Windows, normalmente esa instalación, yo tengo acá, para Windows normalmente esa instalación puede cambiar. Puede ser que solamente tengan descargar un punto ejecutable de Postgres
pueden entrar directamente acá, Postgres SQL. Y acá, en la página de Postgres, lo que van a hacer es darle download, ¿sí? Le van a dar download y acá está para Windows, ¿sí? Entonces van a instalar lo que es el paquete de Postgres, ¿sí? Al instalar el paquete del Postgres, él usualmente suele instalar lo que es el pgadmin, ¿sí? Que es una interfase gráfica y esa es una interfase cliente, ¿sí? Donde uno puede acceder a Postgres a través de él. Cuando se den cuenta que realmente están interactuando con Postgres, ustedes también pueden actuar desde comandos con Postgres y, por ejemplo, para entrar desde comandos, acá yo creé un usuario con Postgres y quiero, por ejemplo, en este caso, entrar con este comando. Siempre el comando inicial es psql -u Postgres -l. Por ejemplo, este comando solamente me está diciendo para poder acceder a Postgres. Aquí le di mal la clave. Y acá me está diciendo cuando accedo, me está diciendo, básicamente me está diciendo, esto es para acceder a Postgres, me está diciendo las bases de datos que tiene actualmente Postgres. Entonces, estas vienen por defecto, lo que está en Play 0, Template 1 y Postgres. Y esta es la que yo creé con esta propietario que se llama Sandra Cano, ¿sí? Entonces, eso es para que lo hagan, digamos, durante esta semana, porque igual quizá les va a tomar trabajo instalar Postgres, aunque no creería, si es sistema operativo Windows es mucho más fácil, tiene una interfase visual, pero digamos, esa es una de las opciones. Luego, ¿qué deben instalar también? Luego, deben instalar Apache, ¿sí? Entonces, hay que instalar Apache. ¿Apache qué es? Apache es el que, digamos, es el que permite, es una aplicación que permite funcionar como si fuera un servidor web. Ese es el que permite, cuando yo lo activo, que yo pueda entrar a localhost 2.8080, ¿sí? Lo hemos visto con Angular, pero Angular lo que crea es un servidor web, pero sin funcionar, por ejemplo, si queremos hacer funcionar con PHP. Entonces, el que hace Angular no nos va a servir en este caso porque nosotros necesitamos conectar PHP con bases de datos. Entonces, ¿qué van a instalar? También van a instalar Apache, ¿sí? Normalmente Apache se instala en Windows. Lo pueden instalar, ¿sí? Acá está la instalación, veamos acá. Apache para Windows. Y en Apache para Windows, él tiene una serie de pasos para instalar. Vamos a ver aquí, documentación, versión. Vamos a ver qué tiene. Y vamos a ver si tiene download para Windows. En mi caso, yo lo hice también por comando, la instalación. Aquí en Downloads, ¿sí? Entonces, en Downloads, pueden mirar la parte de distribución y acá están los diferentes paquetes, ¿sí? Entonces, también van a intentar instalar lo que es Apache, ¿sí? Es muy bueno que miren esta parte del backend del servicio. Hay otras aplicaciones que ya luego les diré que trabajan con MySQL, pero en este caso vamos a trabajar con Postgres, por lo que ustedes van a seguir trabajando con Postgres en el taller de bases de datos. Entonces, en este caso, yo lo que instalé fue Apache. Para instalar Apache, yo instalé un servicio que se llama le di brew install en mat y se llama httpd, ¿sí? Y ese básicamente es también correspondiente a Apache o Apache 2, también pueden instalarlo. Pero esto básicamente es un software y es el que permite hacer que su equipo esté como un servidor web, ¿sí? Entonces también deben instalarlo. Ya les digo que hay otra aplicación donde están los 3 servicios, ahora les muestro cuál es,
donde uno solamente instala la aplicación y él funciona, simula como si fuera un servidor web. Y en ese servidor web yo tengo Apache y tengo MySQL. Pero en este caso no tiene Postgres y nosotros necesitamos hacer con Postgres. ¿Para qué nos sirve el servidor web? Entonces, en el servidor web, normalmente cuando uno ya lo tiene instalado, este servidor web, uno lo que hace, voy a entrar, es acá. Este servidor web lo que me permite es básicamente reiniciar, o sea, iniciar servicios, y en este caso es el servicio de que mi máquina actúe como si fuera un servidor. Entonces, yo quiero, por ejemplo, arrancar el servicio de Apache. Usualmente se da con este comando, dependiendo de la versión de Apache. Y yo le digo sudo apache stl start. Cuando yo le digo acá, start, ¿sí? Automáticamente yo acá coloco localhost 8080. Entonces acá ya funciona como si fuera un servidor web donde por default tiene una URL que es localhost 8080. Por default, Apache tiene una ruta donde guarda los archivos. El problema es que yo ya entré a un archivo de configuración de Apache y le di por default que sea otra ruta totalmente diferente. ¿Cuál es el archivo de configuración? Ya adentro acá, voy a darle Apache stop para poder decirles, para poder siempre que van a hacer un cambio, por ejemplo, en ese archivo de configuración, yo puedo cambiar el puerto, puedo cambiar la ruta por default donde está leyendo los archivos, digamos donde está mi sitio web, ¿sí? Puedo cambiar ese directorio. Esto me supongo que también lo han visto en arquitectura hardware, ¿sí? En la parte de redes, esto es más orientado cuando uno instala un servidor web. Y Apache usualmente suele estar en un directorio. Ya les digo, hay varias cosas que deben hacer y que deben tener en cuenta cuando lo van a hacer. Entonces, aquí yo, Apache, por ejemplo, en mi caso, quedó instalado en USR local, que casi siempre suele ser instalado. Cuando él se instale, le va a decir por default dónde quedó instalado. Y es en esta ruta, USR local etc. HTTP, y este es el archivo http-conf que deben entrar ustedes a configurar. Voy a abrirlo. Cuando yo hablo de este archivo, está muy pequeño. Este es el archivo de configuración de Apache. Este archivo de configuración de Apache básicamente me está diciendo el puerto por el que está escuchando, que es el 8080. Yo puedo cambiar este puerto y puedo también cambiar el nombre de localhost. ¿Sí? Por acá está diciendo, está escuchando listen por el 8080. Apache, cuando uno lo instala, también debe, dentro de este archivo de configuración, tiene que decirle, vea, voy a trabajar con PHP. Entonces, también hay que instalar PHP. Voy a elaborar un manual y lo voy a colgar en el navegador para que tengan en cuenta qué es lo que deben instalar. Entonces, PHP también debe instalarse, ¿sí? En la máquina. Y PHP, básicamente, después de instalarse, hay que entrar a configurar el módulo en http-config de PHP, ¿sí? Todo esto se hace en un servidor web. Entonces, en este caso, hay un módulo de PHP. Vamos a ver si recuerdo cuál fue el que deshabilité. Ahora sí bajo más que todo. Ahorita miro si lo deshabilité. Estos son puros módulos. Si ustedes ven, este numeral quiere decir que está comentado, es decir, que no funciona. Y hay otros que están habilitados que vienen por default. Hay otra parte de este módulo de HTTP-conf que básicamente es muy importante y es en esta parte de acá, el document root. El document root básicamente lo que me está diciendo es cuando yo le digo localhost 2.8080,
en donde va a leer el contenido de eso. Entonces, por default, anteriormente lo leían USR local var www. Es decir, que si yo comento esta URL, es decir, cambio toda esta URL de volúmenes por esta que tenía acá comentada, que era la usual, aquí es donde voy a tener que guardar todo mi contenido. ¿Sí? Entonces aquí le estoy diciendo mi directorio queda acá y el documento raíz queda en esta ruta. Entonces yo lo salvo, ¿sí? Salvo el archivo y luego lo que hago es inicializar Apache, ¿sí? Para que él pueda considerar los cambios. Si yo hago esos cambios teniendo el servicio de Apache arriba, lo que estoy haciendo es que él no va a coger los cambios porque debo reinicializar o reiniciar el servicio. Entonces, en este caso, voy a inicializar Apache de nuevo con estos cambios donde he cambiado el document root y voy a darle 8080. Entonces, cuando le dé 8080, ya el directorio cambió, ¿sí? ¿Qué tengo en esa ruta? Pues vamos a ver, voy a darle cd y creo que era toda esta ruta completa. Usualmente en los servidores web, esta es la ruta que suele configurarse y suele guardarse todo lo que es las páginas HTML, los PHPs, las imágenes, todas las fuentes suelen guardarse en esa ruta. Yo entro aquí y solamente tengo un archivo y es el archivo index.html. Entonces, por eso también les decía siempre que el archivo principal debe guardarse o debe llamarse index, porque por default yo no coloco el index.html, sino que en el mismo hp config, en la parte de abajo, aquí, en esta parte, yo estoy diciendo cuál es el directorio principal por default. Y por default, aquí dice que es el index.html. Cuando uno instala este Apache, en el archivo http de config, por default solamente aparece esto. ¿Sí? Solamente aparece eso. El index.php yo lo agregué porque tengo que, después de instalar PHP, tengo que entrar a este http de config y tengo que decirle, vea, es que la página también principal, si yo quiero, la puedo llamar index.php o index.html, ¿sí? El usuario no se dará cuenta porque usualmente por default va a colocar el nombre del dominio, ¿sí? Entonces, en este caso, yo ya entré y dije, voy a colocar ambas. Y mi directorio, ¿dónde va a estar? Es decir, que todas las fuentes para que me funcione este servidor, debo guardarlas en esta ruta que he figurado acá, que sería USR local var www. ¿Sí? Si estoy un poco, ¿podemos usar contenedores? Sí, pero todavía lo de los contenedores todavía no. La idea es que entiendan lo que tiene el servidor web, ¿sí? Es decir, toda la arquitectura. Podemos tener un servidor web, podemos tener, hay diferentes tipos de arquitectura, ¿sí? Entonces, igualmente, el que es el desarrollador backend, el backend constantemente tiene que estarse conectando con el servidor. Y ese servidor, para conectarse con el servidor, tienen que entender cómo está ese servidor. Entonces, ese servidor posiblemente va a tener Apache, ¿sí? Entonces, para Apache yo debo conectarme y buscar algo, debo entrar a una ruta por default. Apenas a veces el servidor cae, entonces yo lo que debo hacer es reiniciar Apache y debo conocer los comandos esenciales que debo conocer para reiniciar Apache, ¿sí? Porque se puede caer el servidor, ¿sí? Entonces puede ocurrir alguna falla y en ese caso lo que uno hace es volver a reiniciar los servicios y dentro de esos servicios está Apache. Ahora bien, esta estructura que está acá, ¿sí? Que estamos viendo, yo ya he configurado el index.php. Este index.php, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando yo le digo acá localhost 8080, me va a recibir por default, ya sea si tengo una página index.html o index.php, ¿sí? Me va a ser indiferente.
Este punto htaccess, aquí está comentado, luego hablamos de eso. Ese htaccess es muy importante y eso debe tenerlo uno a consideración. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, digamos, desde el lado, la página, con esto yo puedo decirle qué sitios quiero que, por ejemplo, la araña de Google no identifique como sitios públicos. Por ejemplo, cuando uno está navegando y uno se va a IMG y le lista todas las imágenes, ¿sí? En algunos sitios y lo tienen abiertos o quizás también se cambian los permisos, ¿sí? De que solamente puede leerse unas determinadas imágenes y no quede abierto al público, ¿sí? Ese tipo de restricciones uno lo puede hacer con el htaccess. Puede establecer reglas y también puede programar ahí en el htaccess. Luego vemos algo muy sencillo y les puedo mostrar. Este básicamente es donde se guardan todos los logs. ¿Eso qué quiere decir? Que si ocurre algún error en PHP, en mi código, algún error que ocurrió con el servidor cuando un cliente intentó acceder a través de él, todos los logs y todo el registro de estos errores queda en este archivo, ¿sí? Entonces, ahí ese es el log de los errores, ¿sí? En esa parte. Bien, eso digamos es como lo más esencial por ahora lo que es el document root, ¿sí? En esta parte. El módulo de directorio, que es el directorio índice, y el document root es lo esencial que hay que entrar a configurar. Como les decía, yo por default lo tengo acá. Voy a volver a darle control Z para configurarlo por default acá, porque aquí tengo ya un archivo en PHP para que podamos mirar el funcionamiento. Entonces acá lo que voy a hacer es darle stop o puedo darle reiniciar, restart. Y acá, bueno, él está parando todos los servicios. Acá lo que hago es volver a salvar. Y para PHP, entonces, después de que he hecho eso, debo instalar PHP, ¿sí? Para instalar PHP, voy a ir acá. Intenten instalar Apache. O pueden hacer una máquina virtual y en esa máquina virtual pueden instalar como si fuera un servidor web. También pueden hacer esa parte. Entonces acá en downloads de PHP se bajan PHP. Como ustedes ven, hay varias versiones de PHP. Yo instalé la versión 8.0. Acá creo que tengo PHP. Sí, aquí me dice la 7.3, pero voy a darle PHP Info, que es la última versión que instalé. Y veamos a ver. A ver si acá es Brew Info, creo que es así. PHP. Sí. Entonces, aquí en Brew Info PHP me está diciendo, él tiene dos versiones instaladas, pero la que yo instalé en Brew usando el comando, aquí me está diciendo que tiene la 8.0 y me está diciendo en qué ruta está instalado mi PHP. Entonces, usualmente suele ser en use, local, etc. En este caso, así como use, local, etc, httpd, que era el Apache. Y aquí quedó instalado lo que es PHP y la versión 8.0. Entonces, el PHP también tiene un archivo de configuración y es lo que se llama el PHP ini. Ese archivo de configuración, ¿por qué es necesario? Porque con ese archivo de configuración, yo necesito también configurar en el PHP, configurar el motor de la base de datos. En este caso, tengo que configurar, por ejemplo, el motor de Postgres, ¿sí? O el motor de MySQL. Entonces, tengo que habilitar ese módulo que usualmente en el PHP ini viene comentado. Perdón. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es darle Open, ¿sí? Para abrir el archivo para que podamos ver. Le voy a dar PHP
y le voy a dar PHP ini. Voy a abrirlo. Entonces, este es el PHP ini. Entonces, el PHP ini, si ustedes ven, es un archivo de igual de configuración donde también hay que configurar la base de datos, ¿sí? Porque hay que unir la base de datos que va a trabajar. Usualmente el PHP tiene una configuración básica y los demás módulos vienen comentados. Entonces voy yo a buscar aquí, es solamente deshabilitar SQL. Vamos a ver si lo tiene. Ah, no, PGSQL. Ajá. Entonces aquí se llama, para Postgres se llama PGSQL. Esta es una extensión y esta es la que hay que deshabilitar. Él viene comentada y la comentario es con un punto y coma, ¿sí? Ese es el que hay que deshabilitar. Si ustedes ven, hay otra más. Por ejemplo, está la de MySQL, ¿sí? Entonces, también para trabajar con MySQL y PHP hay que deshabilitarla. Esta otra base de datos que es el SQLite, que es una base de datos mucho más liviana. Usualmente esta base de datos es una base de datos relacional y se suele trabajar en los dispositivos móviles. Es decir, son cuando uno tiene un dispositivo móvil y quiere tener interno una base de datos y esa base de datos suele ser información básica, ¿sí? O sea, no suelo llenarla porque si no lo que hace es, digamos, pues ocuparme toda la memoria del dispositivo móvil, ¿sí? Entonces es como información básica que se va a guardar y que necesito guardar dentro de esa base de datos del dispositivo móvil. Inclusive Django tiene por default el SQLite, ¿sí? Uno ya cambia ese motor de la base de datos. Entonces en este caso hay que entrar y quitar ese punto y coma para habilitar en PHP que voy a trabajar con una base de datos que sería un Postgres. Es lo único que hay que hacer en PHP en este caso, ¿sí? Hay otras librerías, pero en este caso solamente vamos a activar, digamos, esta extensión. Una vez que lo hemos hecho, ¿sí? Entonces ya vamos al HTTP config y en el HTTP config voy a entrar aquí en buscar. Vamos, primero hay que deshabilitar este módulo que también viene comentado y este es el módulo que me permite trabajar con PHP, ¿sí? Es decir, que desde localhost yo ya no solamente me lea HTML, sino también extensiones PHP, ¿sí? Entonces, eso es lo que permite hacer el instalar este módulo, ¿sí? Entonces, también hay que deshabilitarlo y a la misma vez en el document root, acá, en este no, en el document root, aquí, hay que agregar que por default también tenga lo que es el index.php, ¿sí? Entonces, una vez yo tengo esto, voy a guardarlo y voy a reiniciar, voy a iniciar Apache, ¿sí? Porque Apache es básicamente el que me permite actuar como si fuera un servidor web. Entonces, ahí ya está levantando el servicio, por decirlo de esta manera. Y acá, demos espera, ya cambió la configuración. Bien. Entonces, voy a abrir acá en Visual Studio. Y vamos a mirar si Apache realmente, es decir, que cuando yo le diga acá index.php, me pueda leer un archivo de PHP. Entonces, ya estoy en esta ruta. Voy a abrir acá Visual Studio Code. Y voy a abrir este directorio, que este era el de repositorios. Era este, ¿sí? En general. Y voy a decirle acá en repositorios, voy a crear aquí lo que dice backend. Voy a abrir backend. Aquí no tengo nada. Voy a crear un archivo index.php. ¿Sí? Ahora bien, ya el index.php, también en Visual Studio Code podemos instalar una extensión, ¿sí? Porque ya es un lenguaje de programación
Entonces, hay un módulo instalados que uno puede instalar y se llama el PHP IntelliSense. ¿Para qué me sirve ese? Para autocompletar. Es decir, si no me recuerdo algún comando, lo que va a servirme este módulo es habilitarme y decirme cómo se puede escribir. Si no me recuerdo, digamos, ciertas palabras, pero no recuerdo, digamos, todo el contexto. Entonces, este es el que me ayuda. Entonces, primero, un archivo PHP debe ser llamado con extensión PHP y para yo inicializar PHP debo colocarle este signo con PHP. Si vemos, ahí ya nos lo escribe y para cerrar debemos cerrar, ¿sí? De esta manera. Y todo el código debe estar incluido dentro de estas dos etiquetas. ¿Sí? Todo el código debe estar incluido dentro de esas etiquetas. ¿Cómo son los comentarios? Igual como en Java, comentarios, ¿sí? Y básicamente aquí vamos a imprimir algo, ¿sí? El famoso hola mundo que nosotros sabemos. Entonces está el print. ¿Sí? Al instalar yo esta extensión, lo que hace es facilitarme. Entonces, aquí me permite escribir lo que voy a imprimir. ¿Sí? El famoso hola mundo y finalizo con punto y coma. ¿Sí? Hay dos comandos para imprimir. Uno es el eco. El eco también es otro comando y sirve también, cumple las mismas funcionalidades que el print. Y viene sin paréntesis. Entonces, yo le puedo decir lo mismo. Hola mundo. Hola mundo 2 y este es hola mundo 1. Entonces ya lo tenemos aquí y vamos a mirar si ya realmente con esa configuración de Apache, donde se ha unido PHP en Apache, va a permitir leer la extensión .php. Entonces voy a ir a Backend y aquí en Backend eso es lo que me permite, yo ya no tengo que colocarle index.php, ¿sí? Porque ya por default he dicho que el document root va a ser index.php, ¿sí? Entonces, por default yo entré a un directorio que se llama backend porque dije que mi ruta de root es repositorios. Si hubiera dicho backend, iría de una automáticamente, ¿sí? Entonces, aquí yo ya tengo lo que es Hola Mundo 2 y Hola Mundo 1 y Hola Mundo 2, ¿sí? En esta parte. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? O sea, tienen que hacer muchas partes técnicas, que sería básicamente instalar Apache. Igual yo voy a subir algo donde les voy a explicar paso a paso, pero deben instalar Apache y deben instalar lo que es PHP. Es esencial trabajarlo. Y instalar la base de datos Postgres porque vamos a trabajar con Postgres, ¿sí? Entonces, también para que lo vayan haciendo. En esta parte, entonces ya vi, entonces lo principal, ya tengo PHP con Apache y ya lo tengo funcionando, es decir, ya me funciona PHP, ¿sí? Ya puedo entrar a trabajar con PHP y puedo entrar a programar. Entonces, una variable en PHP, no necesitamos todavía avanzar en esta programación, es más que todo mirar es la configuración del servidor y primero cerciorarnos de que todo esté funcionando bien porque tenemos que probar. Entonces, en este caso, una variable, por ejemplo, yo siempre la voy a llamar con el signo de pesos, ¿sí? Entonces, esta es una variable. Y la asignación, yo no necesito, digamos, como TypeScript, definir el tipo de variable. Solamente declaro, por ejemplo, en comillas simples y ya estoy diciendo que esto es una variable. Y puedo imprimir esta variable, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ya cuando lo refresco, aquí yo tengo el hola. Puedo darse el salto de línea. Aquí el NL, no sé si el NL funciona acá. Déjenme miro. Aquí de una ya también arroja los errores, ¿sí? Uno también puede configurar en el PHP INI los errores, ¿sí?
En este caso me está diciendo, no es una función, no es una función, digamos, reconocida el println, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. El println es con Arduino. Perdón, me había equivocado. Entonces aquí es /n y, bueno, entonces vamos a darle comando dbr de HTML. ¿Sí? También yo puedo mezclar eso. ¿Sí? Entonces aquí le di un salto de línea con HTML y tengo un BR. ¿Sí? Entonces lo mismo, puedo hacer un BR, puedo mezclar dentro de esto código HTML también, ¿sí? Y tengo acá. Entonces cuando uno escribe normalmente una página de index en PHP, ¿sí? Lo que se tenía, por ejemplo, todas las etiquetas, vamos a ver si me sale la etiqueta de HTML. Aquí está, la que teníamos por default, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una página escrita en mezclada código HTML con PHP. Eso también lo puedo tener. Entonces, en este caso, yo tengo código HTML, ¿sí? Normal ven el código HTML. Y voy a integrar código, voy a borrar el código PHP por ahora, y se llama PHP, pero ahora voy a integrar código PHP. Entonces, por ejemplo, lo voy a integrar, no voy a colocar ningún script por ahora, y dentro del body yo puedo tener código PHP. ¿Sí? Entonces, aquí estoy diciendo, por ejemplo, hola mundo. ¿Sí? Entonces, aquí cuando yo entro, voy a tener lo que es el código en HTML, pero está imprimiendo el hola mundo que tengo en PHP. Y puedo darle estilos, es decir, que puedo decirle que esto va a tener un estilo respectivo, un span, ¿sí? Y acá puedo darle estilos normal, qué sé yo, puedo nombrar un estilo, texto, ¿sí? Y lo mismo va a venir con esa etiqueta que debo hacer en el CSS. Cuando ya lo vemos aquí, ¿sí? Antes de seguir, esto es como para ser breve y ya vamos a la base de datos. Entonces aquí, si ustedes ven, aquí él colocó la etiqueta spam class, texto y el hola mundo dentro de spam, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos que está funcionando Apache y PHP. Ahora vamos a mirar la base de datos. Entonces ya vimos que tenemos la base de datos instalada y ya en PHP habilitamos el módulo de Postgres, ¿sí? Porque siempre hay que entrar al PHP ini dependiendo del motor de base de datos. Entonces Postgres normalmente tiene un cliente, ¿sí? Entonces este es el cliente de Postgres. No es muy amigable, realmente el más amigable es PHP MyAdmin, que es el que permite entrar a MySQL, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos acá una base de datos que se llama prueba, ¿sí? Y en prueba, nosotros podemos crear en la parte que se dice esquemas, las tablas, ¿sí? Entonces, yo entré acá en esquemas y dentro de esquemas hay algo que se llama tables, ¿sí? Entonces, yo puedo entrar y decirle create table, ¿sí? Y puedo crear las tablas. En este caso, yo debo cambiar de propietario porque es importante asignar también a la base de datos un nuevo propietario, ¿sí? En esta parte. Es decir, ¿quién es el propietario de esa base de datos? Entonces, usualmente no suele ser el usuario de root porque cuando vamos a hacer la conexión con PHP, debemos colocar el usuario con el que va a permitir accederse a esa base de datos y por cuestiones de seguridad uno no coloca el root, uno crea otro usuario. Entonces, en este caso, yo creé una tabla que se llama usuario, ¿sí? No es tan fácil crear una tabla en Postgres, es todo un reto, porque hay que entrar a esquemas y de esquemas debe entrar a la opción que se llama Tables. En Table, ustedes van a crear, por ejemplo, una tabla que se llama usuarios
Y en usuarios, en este caso, entremos aquí en propiedades. Yo creé unos campos. Entonces está el campo ID, está el campo clave y está el campo email. Y le he asignado a email y clave, por ejemplo, una tabla de usuarios, va a estar lo que es texto y este ID va a ser tipo entero. Pero en restricciones, que es en esta parte, en constraint, yo voy a crear, que en este caso lo tengo, una restricción y esta restricción es decirle que voy a crear un primary key para este campo que es ID. Es decir, aquí dentro ustedes deben entrar a constricciones y crear ese primary key o free key para ese ID. Entonces aquí igual me figura, me está diciendo y me está diciendo las restricciones que es el que tengo para el ID. ¿Sí? Entonces es un primary key, en este caso el que yo creé, es decir, que automáticamente él genera un ID. Entonces ya tengo esta parte. Si yo quisiera, por ejemplo, dentro, voy a cerrar esta consulta, si yo quiero hacer consultas, voy a entrar a prueba. Y en prueba voy a entrar a Query Tool, ¿sí? Y puedo hacer la consulta normal, ¿sí? Es decir, la que han visto de SQL, que es select asterisco from, y acá le colocan, en este caso, usuario, que es básicamente la tabla usuario, que es la que se creó. Aquí, básicamente, en Postgres, él no va a reconocer porque deben llamarse las tablas entre comillas. ¿Sí? Debe colocarle a las comillas dobles a lo que son las tablas. Y dependiendo de eso, pues me va a arrojar los resultados. Entonces, toda la lista de las filas, ¿sí? O los registros que tengo de esa tabla. ¿Sí? Y si yo quiero, pues yo solamente le digo email y clave, ¿sí? Y me va a arrojar los dos campos sin generarme el ID, ¿sí? Entonces, esto, digamos, ya es primordial, digamos, dentro de una consulta SQL. Pero lo importante es la manera como debo llamar esa consulta, porque esa misma consulta, como la estoy llamando aquí, debo llamarla en SQL, ¿sí? Perdón, en PHP. Bien. Entonces, ya más o menos al darle esa introducción corta en Postgres, ¿sí? Ya hemos configurado en PHP, entonces, la conexión a la base de datos con Postgres. Entonces, vamos a mirar cómo conectar PHP con Postgres, ¿sí? Entonces, aquí, esta es la página oficial de PHP, que es php.net, que ahí está en la preclase. Hay, digamos, una función, estas son funciones de Postgres SQL, hay algo que se llama el pgconnect, que es el que me permite conectar a una base de datos en Postgres. Entonces, el pgconnect lo que hace es una conexión a Postgres SQL. Entonces, aquí en la documentación es muy completa en PHP. Suelen siempre tener ejemplos, ¿sí? Entonces, me está diciendo, para conectarme a una base de datos, primero yo le debo colocar el host, ¿sí? Usualmente es localhost, si es un puerto, ¿sí? Entonces el port y el número del puerto, la base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario y el password, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta conexión. Suele tener más, vamos a ver si hay más ejemplos, no. No hay. Entonces, usualmente vamos a coger esta configuración que está acá. Creo que me va a abrir esta misma, sí. Me va a abrir, bueno, esta sí me abre más detallada. Aquí me está diciendo lo mismo, localhost, el puerto, la base de datos, etcétera, para conectarse. ¿Sí? No cambia mucho. Entonces, en este caso, vamos a ir acá, ¿sí? Y voy a cambiar esto y voy a colocar aquí tal cual lo que venía en el ejemplo. Pero vamos a cambiar la configuración.
Para mí, el host, por default, las bases de datos vienen como localhost, ¿sí? Localhost. El puerto, no voy a colocarle ningún puerto, y no viene. Y voy a colocarle la base de datos. En mi base de datos, aquí se llama prueba, ¿sí? Y mi usuario, aquí, de la base de datos, recuerden que aquí la propietaria es el nombre Sandra Cano, ¿sí? Que se creó. Entonces, en este caso, es Sandra Cano. Y el password, que es el mismo que yo le estaba dando, que es muy complicado el password, 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí estoy haciendo la conexión a la base de datos, ¿sí? Entonces, vamos a ver si nos genera error. Si la conexión no es bien, lo que hace él es generar un error de que no se puede conectar a la base de datos, ¿sí? Entonces, vemos que no generó ningún error, ¿sí? Hizo la conexión a la base de datos, logró hacerla, ¿sí? No presentó, vamos a hacer, por ejemplo, prueba 1. A ver si nos genera, ¿sí? Entonces, prueba 1 no existe. Entonces, como no existe, de una nos arroja un error diciendo deshabilitada la conexión a PostgreSQL porque la base de datos no existe. Entonces, sí existiera la base de datos, pero el usuario, a ver, hay varios usuarios, por ejemplo, creo que había un usuario, miremos este usuario de que era Postgres. Entonces, voy a decirle acá que va a ser Postgres. Postgres. Entonces, él va a entrar y igual sí la va a configurar, ¿sí? Porque ese es el usuario root como tal. Entonces, el usuario root tiene acceso a todas estas partes, ¿sí? Pero si el usuario no existiera, ¿sí? En este caso, entonces, él ya entraría, digamos, a hacer... yo porque no lo he configurado, solamente le he dado, digamos, con el usuario, pero hay que darle restricciones, ¿sí? En este caso, yo puedo solamente, en este caso, darle restricciones, pero también pertenece a Postgres, la base de datos, que es el propietario principal. Bien. Aquí ya tenemos la conexión de la base de datos. Volvamos aquí a php.net y voy a devolverme. Aquí, perdón, estaba acá. Entonces, PGConnect lo que hace es conectarse a la base de datos. ¿Cómo hago para hacer una consulta con PHP? Normalmente es la palabra query, ¿sí? Entonces, busquemos algo que tenga query, ¿sí? Entonces, por acá, porque es una consulta, por eso se dice query, aquí hay algo que se llama PGQuery, ¿sí? Entonces, PGQuery suele ejecutar una consulta, ¿sí? Y la manera como ejecuta una consulta, primero se debe hacer la conexión y después de la conexión a la base de datos con PGConnect, sí puedo hacer PGQuery. Entonces aquí, él básicamente vuelve y muestra el ejemplo. Entonces primero dice, vea, es que usted primero se debe conectar a la base de datos y acá lo hace de otra manera. Lo que está diciendo es un condicional. Si esto siempre me va a devolver un número booleano tipo positivo o negativo. Pues true o false, perdón. Si es true o false, si ustedes ven, aquí es, si me vuelve un true, ¿sí? Es un false, que esto es negado, admiración. Entonces lo que va a decir es que va a decir que ocurrió, no va a entrar esta condición, perdón. Si devuelve un false, ¿sí? Esto negado se convierte en true. Si devuelves un false es porque no logró la conexión. Entonces, false negado se convierte en true. Y si es true, pues lo que va a hacer es entrar aquí y va a decir, vea, ocurrió un error, que quiere decir que no hizo la conexión a la base de datos. Entonces, vamos a colocar esto mismo acá para validar eso, ¿sí? Y lo hacemos directamente aquí, debajo de esta condición. Yo puedo cambiar todo esto, puedo decirle de esta manera, puedo cambiar las variables y aquí puedo decirle que esta se va a llamar conexión, ¿sí? O puedo simplemente colocar
el PG Connect, ¿sí? Tal cual, y ahorrarme esta línea de código y colocar toda la configuración directamente aquí. Entonces, si esto me va a retornar un false negado, esa admiración es negado, va a ser un true y va a correr aquí y voy a decir, ocurrió un error o no se pudo conectar, ¿sí? Y lo que hace es salir, es decir, ya no sigue ejecutando lo que viene más allá de esta línea, sino el EPSI lo que hace es ya suspende todo lo que debe realizar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a darle la conexión PGQuery. Entonces, en PGQuery, si ustedes ven, yo debo pasarle el objeto CON, ¿sí? Que es con que se hace la conexión a la base de datos. Y este objeto tengo que decirle la consulta. Entonces, voy a copiar toda esta línea de acá y voy a copiarla directamente acá. Realmente la programación no es así, obviamente estamos empezando a mirar es que esté funcionando la conexión, ya después de que todo esté funcionando bien, entonces ahora sí, ¿cómo debemos programar bien? Digamos, no es aconsejable que en cada página PHP yo esté siempre llamando a la conexión, etcétera, etcétera. Entonces acá yo tengo el result, que es el que me va a retornar el resultado de esa consulta. Y acá vamos a decir los dos campos. Entonces, decíamos email y clave, ¿sí? Y decíamos que nuestra tabla se llamaba usuario, ¿sí? Y se llama usuario. Vuelvo a mirar acá, que ya se me olvidó. Se llamaba usuario. ¿Qué habíamos hecho en la consulta? Miren que era en doble comilla, ¿sí? Entonces, estaban en doble comilla, perdón, aquí. Y yo no puedo colocar las dobles comillas de esta manera porque me presenta error, porque tengo comilla y comilla doble. Entonces, usualmente, para uno poder utilizar las comillas dobles dentro de esta comilla, utilizamos este tipo de carácter para que nos permita aceptar la comilla doble, ¿sí? Dentro de estas comillas dobles. Entonces, una vez que ya esté, vamos a mirar si no nos va a generar error. Salvamos y volvemos a probar. Entonces, voy a ir acá y vamos a decirle. Entonces, hasta ahora no nos generó ningún error. Ya lo he salvado. Y vamos a mirar cómo poder acceder a cada uno de los registros. O sea, Result no me generó ningún error. Logró hacer la consulta a la tabla, ¿sí? Y leer los registros. Entonces, esto es un objeto que básicamente es como un tipo array donde se guarda todos los registros porque son las columnas también que se han creado, los campos. Entonces, vuelvo de nuevo a la ayuda de PHP de PGQuery y me está diciendo que para recorrer cada uno de los registros yo debo utilizar un while, ¿sí? Y debo, cada ítem, o puedo hacer un for each, también puedo utilizarlo, pero debo hacer uso del PG Fetch Row, que es el que me permite generar como un tipo de cursor en cada uno de los registros y poder a través de cada uno de los registros acceder a cada uno de los campos, ¿sí? Entonces voy a copiar tal cual esto, ¿sí? No voy a, digamos, a crear nodo nuevo para que vean que la ayuda toda está dentro de php.net. Entonces esto es fila, esto está igual y lo único que voy a cambiar aquí es el primer campo. Para nosotros, el primer campo de la tabla que tenemos aquí es email y luego está clave. Entonces voy a decirle acá que este va a ser email y que este va a ser clave, ¿sí? Entonces vamos a darle de nuevo acá y vamos a ejecutar. Entonces ahí ya nos está trayendo y mostrando los valores de los, el email
y la clave, ¿sí? Entonces ya logramos establecer la conexión, ya podemos interactuar con PHP tanto para hacer la consulta como también para insertar datos, ¿sí? Entonces una de estas sería el PGQuery, que el PGQuery es el que me permite hacer consultas, ¿sí? Y existen varias funciones que me permiten interactuar con lo que es el Postgres SQL, que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Entonces, cómo insertar datos, ¿sí? O cómo me puede devolver con pgnumRows, que me permite devolver cuántos registros tengo en esa tabla respectiva, ¿sí? Entonces, él acá está documentado de manera muy completa, el php.net, y ¿cuál es la idea de este punto? Ya estoy trabajando, ¿sí? Si ustedes ven, en esta parte con PHP y tengo enlazado una base de datos, ¿sí? O sea, ya tengo un servidor web. Ahora, desde el lado de frontend, que está trabajando en Angular, ¿sí? Debo lograr esa conexión con el backend, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Que eso es lo que luego veremos en los siguientes, digamos, clases de cómo lograr esa conexión. Sí recuerdo lo último que habíamos quedado, y eso es lo que vamos a seguir después. Voy a cerrar y abrirlo de Angular para abrir todo el directorio que habíamos quedado desde el lado de frontend. Con ustedes estábamos construyendo este tipo de aplicación, ¿sí? Entonces, habíamos quedado que eso es lo que íbamos a hacer, era que este detalle de producto que habíamos guardado, habíamos creado una interfaz, y esta interfaz, entonces nuestra idea ¿qué es? Ya lo hemos creado aquí como un objeto, nuestra idea es crear una base de datos, ¿sí? Y en esa base de datos vamos a crear una tabla que se llame productos. Y vamos a guardar estos productos, ¿sí? Que sería cada uno de estos registros en la tabla productos, ¿sí? Y eso es lo que debemos hacer en la siguiente clase. Entonces voy a subirles, voy a suspender acá en la grabación.